Hola a todos. Primero, quiero agradecerle a los organizadores por darme la posibilidad de compartir mi trabajo con ustedes, el cual hemos titulado Efectos de tamaño en las propiedades magnéticas de nanopartículas de hierro. Y esto lo hemos estudiado mediante simulaciones atomísticas con acoplamiento spin-red. Y lo hemos hecho junto a Romina Paricio de nuestro grupo CIMAF en la Universidad de Mendoza, Eduardo Bringa, el director de nuestro grupo, y otros colaboradores que por cuestiones de tiempo no los nombro, pero los tienen ahí. La motivación original para este trabajo surge de la tesis de grado de Romina Aparicio, quien es actualmente becaria doctoral en nuestro grupo, y tenía como inspiración lo que es el tratamiento de hipertermia magnética, que básicamente consiste en inyectar nanopartículas magnéticas en un tejido tumoral y calentarlas a través de un campo magnético variable y con eso intentar destruir los tejidos tumorales. También hay otras aplicaciones, como puede ser el transporte de radiofármacos, tomografía por imágenes, constante de diagnóstico por imágenes, bioseparación magnética, etcétera. Muy bien, ¿y de qué se trata este modelo de simulación MDSD? Básicamente consiste en incorporar los grados de libertad magnéticos a una simulación clásica de dinámica molecular. Es decir, acopla la dinámica de spin o Spin Dynamics SD a una simulación de Molecular Dynamics o MD. Por eso recibe su nombre como MDSD. De esta manera lo que se hace es a cada átomo se le asigna un spin vinculado con su momento magnético atómico de manera clásica y los grados de libertad de la red de spines se acoplan a los grados de libertad de la red atómica a partir de este hamiltoniano extendido que tenemos acá. Fíjense que por un lado tenemos el hamiltoniano clásico de una simulación de dinámica molecular donde tenemos el potencial interatómico y tenemos este hamiltoniano extra, un hamiltoniano magnético, podríamos decirle, que tiene varios términos. El más relevante es el término del exchange, que fíjense que tiene una forma un hamiltoniano de Heisenberg, y tiene otros términos como la interacción con algún campo externo, se le puede agregar términos extras como anisotropía, interacción de Alesinski-Morilla, etc. Entonces, cuando uno va a las ecuaciones de movimiento, obtiene este conjunto de ecuaciones acopladas. Fíjense que la evolución de las posiciones atómicas es igual que en cualquier simulación de Molecular Dynamics clásica. Sin embargo, la evolución temporal del momento incluye no solo el término correspondiente a la fuerza mecánica, sino aparece una fuerza magnética debido a la orientación de los espines atómicos. Y por último, la evolución temporal de los espines sigue la ecuación de Landau-Lipschitz-Gilbert, ¿sí? Este término extra es debido a la conexión con un baño térmico, un termostato de Langevin, lo mismo que aquí, este término y esta fuerza aleatoria. Y aquí este omega sub i es el equivalente a una fuerza aplicada al spin i. Y lo más importante, porque acá yo les digo que hay acoplamiento spin-red, ¿dónde está ese acoplamiento? Bueno, ese acoplamiento está en la constante de exchange J, que depende de la distancia interatómica. Esto uno lo tiene que ajustar a partir de una curva de Betz-Leiter, ¿sí? Ajustar datos ab initio de J en función de R. Cualquier otro detalle lo encuentran en este paper, que es como está implementado esto en LAMMPS bajo el paquete de spin. Bien, los sistemas que simulamos son nanoclusters, nanopartículas esféricas, y las hemos simulado de manera aislada y sin campo externo. Si bien yo les dije que la motivación principal o la motivación inicial era el tratamiento por hipertermia magnética, hemos empezado por lo más simple, nanopartículas aisladas y sin ningún campo externo. La configuración inicial de los espines es todos apuntando en la dirección Z positiva y hemos simulado nanopartículas o nanoclusters de diámetro entre 2 y 8 nanómetros. Aquí les dejo un par de detalles sobre las simulaciones y les muestro cómo es la evolución a lo largo de una simulación típica tanto de la magnetización total, la curva negra, como de cada una de sus componentes. Y además de los nanoclusters, simulamos también un bulk, hierro BSC, tanto los nanoclusters como el bulk son hierro BSC.
Y para obtener el valor de la magnetización para el bulk, lo que hacemos es simular distintos tamaños, cajas cúbicas de distintos tamaños, y graficar la magnetización en función de la inversa del tamaño, hacer un ajuste lineal y tomar el valor de la ordenada al origen, tratando de replicar lo que sería el valor de un sistema infinito. Aquí les muestro dos animaciones de las simulaciones, dos peliculitas, para que vean un poco cómo se comportan los espines. Esto es, en la izquierda lo que van a ver es el centro, una rebanada del centro de una nanosfera, y a la derecha lo que se ven son los átomos o los espines superficiales, que bueno, lo que se puede ver es que obviamente hay más desorden en la superficie debido a la baja coordinación de esos espines superficiales. Permítanme mostrarles ahora los primeros resultados que obtuvimos con nuestras simulaciones. Les muestro a la izquierda cómo es el comportamiento de la magnetización en función de la temperatura para diferentes nanopartículas de 2, de 4 y de 8 nanómetros. Y también ven aquí la curvita que obtuvimos nosotros para las simulaciones de hierro BCC bulk. Bueno, como ven a simple vista, la temperatura de Curie estimada para el bulk nos da alrededor de 650 Kelvin, lo cual es muy baja, ¿sí?, comparada con el valor experimental. Ahora vamos a ver cuál es la causa de eso. Y lo otro que notamos interesante acá es que para temperaturas por debajo de la temperatura de Curie para clusters, bueno, la magnetización aumenta a medida que uno aumenta el tamaño, y esa tendencia se revierte una vez que uno pasa la temperatura de Curie estimada para clusters. Si bien la temperatura de Curie para bulk no nos da muy bien, y la curva por supuesto tampoco, para nanocluster sí obtenemos un muy buen acuerdo con los experimentos disponibles, como por ejemplo este experimento de Vilas, donde ellos estudian nanoclústeres de hierro de diferentes tamaños, y aquí ven una comparación de nuestros resultados, los cuadraditos negros, con los resultados experimentales, los cuadraditos rojos, lo cual da bastante bien. Ahora, ¿cuál es el origen de la discrepancia de nuestra temperatura de Curie de bulk con la experimental? Bueno, el origen es esta función JR y J, que uno la tiene que ajustar de datos ab initio. Nosotros los datos ab initio que utilizamos fueron los de PAGDA, que están en este artículo, pero si uno usa, por ejemplo, los que reporta MA en su artículo, MA también hace simulaciones, ha hecho simulaciones, pero con otros J. Si nosotros usamos esos datos para ajustar nuestro J, nuestras simulaciones están muy similares a la de MA para bulk, y también la temperatura de Curie que obtenemos es muy similar a la experimental. Pero al mismo tiempo, si ese J que usa MA uno lo usa para calcular nanocluster, para simular nanocluster, obtiene esta curvita de puntos blancos, de círculos blancos aquí, lo cual no es muy parecida a los experimentos. Aquí les muestro los resultados de la magnetización en función del diámetro de las nanopartículas. Hemos graficado la magnetización en función de la inversa del diámetro, con lo cual 0 corresponde al sistema bulk. Fíjense que hay claramente dos regímenes distintos. Uno para temperaturas menores a 600K y otro para temperaturas mayores a 600K, justamente separados por esta curva de 600K. Esos dos regímenes están relacionados con el cruce de las curvas que les mostré en la gráfica anterior. Fíjense que para temperaturas menores que la temperatura de Curie estimada, estamos en la fase ferromagnética, con lo cual a medida que aumenta el tamaño de la nanopartícula, la magnetización es más alta, lo cual tiene sentido, ya que al tener más átomos magnéticos, digamos, estaríamos estabilizando aún más esa fase ferromagnética. Y hemos ajustado estos valores de simulación mediante esta forma funcional que les dejo acá, es la magnetización en función del diámetro, que depende de la temperatura crítica y de dos parámetros que, si toman estos valores, ajustan muy bien nuestros datos experimentales, nuestros datos de simulación, disculpen. Y
Para el régimen para temperaturas mayores que 600K, lo que vemos es la tendencia opuesta. Es decir, la magnetización disminuye a medida que uno aumenta el diámetro. Bueno, aquí claramente estamos en la fase paramagnética, pero aún así tenemos correlaciones spin-spin y hay un ordenamiento magnético de corto alcance o Short Range Magnetic Ordering, donde vemos que se forman pequeños clustercitos de spines orientados en la misma dirección. Y por supuesto, ese efecto es más importante para nanopartículas pequeñas que para grandes. Y por último, fíjense en la curva de 600K, que tiene un comportamiento distinto a los otros dos regímenes, es porque estamos cerca del punto crítico y uno sabe que la magnetización se comporta en función del tamaño de la distancia según lo que dicen las leyes de escala. Y para la universalidad de Heisenberg 3D se sabe que la magnetización se comporta como el 1 sobre D elevado a beta sobre nu, donde beta sobre nu son los exponentes críticos para esa universalidad. Fíjense que si uno grafica esa curvita, les da bastante bien con respecto a nuestros puntos de simulación. Y además, fíjense este punto de aquí, que se separa un poco de la curva, es porque, si recuerdan, yo les dije que nuestro valor de magnetización para bulk lo obteníamos a partir de un ajuste lineal. Pero en realidad fíjense cómo se comporta para 600K. Es más parecido a lo que sería un escaleo con los exponentes de Heisenberg 3D. Por lo cual este punto se espera que sea un poquito más bajo si uno lo calcula de esa manera. Bueno, y aquí les muestro un snapshot de una simulación de una nanopartícula de 8 nanómetros a 600K, donde les quiero mostrar justamente el ordenamiento magnético de corto alcance. Fíjense que esto está coloreado con respecto a la magnetización en Z, o sea, con la orientación de los espines en Z, y fíjense cómo se forman pequeños clustercitos de átomos orientados en la misma dirección. Esto lo comparamos con modelos de Short Range Magnetic Ordering, como el que tienen acá en esta referencia, y nuestros datos se ajustan muy bien a ese modelo, con lo cual nos dio una evidencia certera de que ese era el efecto que estábamos observando. Lo otro que analizamos fue ver cómo se comporta la magnetización en la superficie o en el shell de la nanopartícula con respecto a cómo se comporta en el core o centro de la nanopartícula. Para esto hemos tomado varias aproximaciones, como por ejemplo hemos considerado que el momento magnético es igual independientemente de si el átomo está en la superficie o en el core, y el mismo J también lo hemos tomado para todos los spines. Aquí les dejo una tablita donde pueden ver la proporción de átomos que pertenecen a la superficie y los que pertenecen al centro, y donde pueden ver que claramente para el caso de 2 nanómetros esa es la situación más extrema, donde casi son iguales las dos proporciones, las dos contribuciones. Y aquí vemos justamente en esta grafiquita cómo se comporta la magnetización de la superficie, la magnetización total y la magnetización del core, comparadas también con la magnetización del bulk. Fíjense que para 2 nanómetros, tanto la magnetización de la superficie es tan relevante como la del core, por lo tanto uno espera que la magnetización total sea parte de la del bulk. Y ese comportamiento se va a ir cambiando a medida que uno se acerca a las nanopartículas más grandes, como por ejemplo la de 8, donde ya vemos que la magnetización del core se parece muchísimo más a la del bulk. Es decir, a medida que aumenta el tamaño, aumenta la proporción core shell, por lo tanto la magnetización se parece más a la magnetización de bulk. Por otro lado, analizamos si había un posible derretimiento o melting de las nanopartículas para temperaturas elevadas. Digamos, si bien la temperatura de melting para el hierro está cerca de los 1700 Kelvin, se espera que para nanoclusters esa temperatura sea bastante más baja, por eso nos analizamos este aspecto. Pero si uno ve la GDR, incluso para la de 2 nanómetros, vemos que hay picos bastante definidos, con lo cual habría evidencia de que no está derretido, o por lo menos no hay evidencia de ningún melting. Otro que resulta interesante comparar son nuestras simulaciones, donde los grados de libertad de la red y de los spines están acoplados, con simulaciones donde la red de átomos esté artificialmente congelada, como se hace en las simulaciones de Spin Dynamics, por ejemplo. Y aquí les muestro los resultados para 2, 8 nanómetros y el bulk. Fíjense que para 2 nanómetros prácticamente no hay diferencia. Eso se debe a las temperaturas donde la termalización de la red
comienza a ser importante, el desorden magnético en las nanopartículas ya es bastante alto, con lo cual se espera que no haya tanta diferencia. Sin embargo, para 8 nanómetros y para el bulk, esta diferencia sí es apreciable, digamos, para temperaturas mayores o cercanas a 600 Kelvin. Y esto uno lo podría atribuir a que, como nuestro J depende de la distancia interatómica, bueno, si esa distancia cambia, cambia esa interacción. Sin embargo, a 600 Kelvin el cambio en la distancia de primeros vecinos es menor al 1%. Y eso significa que el J va a cambiar solamente un 5% con respecto a los átomos fijos. Entonces, eso no explica esta diferencia que vemos acá. Con lo cual, el acoplamiento spin-red está jugando un rol fundamental para estas nanopartículas no tan pequeñas. Lo último que les quiero mostrar son estos dos modelitos de campo medio de Ising que sirvieron para contrastar algunos de nuestros resultados. Uno es gracias a Enrique Miranda, que es un modelo de Ising campo medio adaptado a nanoclústeres, que representa muy bien en términos cualitativos nuestros datos de simulación para Core, Surface, y Core, Shell y Total. Y otro que es gracias a Daniel Linares, que es un modelo de Ising, modelo semi-infinito, que permite capturar los efectos de una superficie libre. Bueno, y estos resultados los hemos enviado a publicar. El paper fue sometido a PRB. Está en este momento bajo revisión. Aquí les dejo el link al archive si lo quieren ver. En el archive está subida la misma versión que enviamos al Physical Review B. Así que tenemos los dedos cruzados y esperemos tener buenas noticias pronto. Por último, les cuento simplemente los trabajos a futuro que estamos haciendo. Ciclos de histéresis en nanopartículas, nanopartículas de hierro-níquel, níquel nanoframes y nanopartículas con algunos defectos. Estos son los colaboradores en cada uno de estos trabajos y si están interesados, por supuesto que nos interesaría mucho discutir este tema. Por último, aquí les dejo las conclusiones, las he ido diciendo durante la charla, así que por cuestiones de tiempo no las voy a recorrer, pero se las dejo ahí para que las puedan ir viendo. Muchas gracias por su atención.